luz está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión. En esta preciosa hora, gracias por el privilegio, la oportunidad que nos concedes, el poder estar aquí reunidos en este lugar para poder aprender muy diferente de tu palabra, Padre Celestial. Usted lo va a ver o lo hemos visto, ¿me entiende? Que en el momento que pasa al frente, incluso hasta llora, ¿me entiende? Está quebrantado, está tocado, se podría decir, pero yo me atrevería a decir que muchas veces después de ese momento es que uno puede decir si esa persona verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor o simplemente fueron sus emociones, que ya lo vamos a ir viendo, ¿me entiende? Las emociones son muy, esto que le digo, muy traicioneras, se podría decir. Pero cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, créame, Señor amado, créame que la persona no va a ser igual. Ahora, no quiere decir que no vamos a poder, no tenemos problemas y que tenemos que seguir luchando en algunas áreas, incluso hasta que Cristo venga. Pero cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, ¿me entiendes? Nuestra vida viene a ser diferente, como se dice así, en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, la transformación viene, pero el encuentro con nuestro Señor Jesucristo es algo tan maravilloso que cada uno de nosotros debería de experimentarlo. ¿Entiendes? Si uno no ha tenido ese encuentro con Cristo y de repente siempre le sale, como se llama, el viejo hombre o todos los días, ¿me entiendes? Entonces ahí hay que, como se ponerse el termómetro, ¿me entiendes? Espiritual y decir, verdaderamente yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo o fueron mis emociones las que me pasaron al frente. ¿Entiendes? Hay que pensar en ese momento. Ahora, no quiero que usted se ponga ahí a estar como dudando. Entonces, ¿habré tenido yo un encuentro con el Señor Jesucristo? Usted mismo lo puede saber en su comportamiento, en sus actitudes, si era una persona respondona. Justo en esta mañana escuchaba a un predicador, ¿me entiende? Cuando un misionero fue a predicar allá a un país africano, y estos amos eran demasiado malos, pero malos, y hasta que llegó el evangelio a este lugar, que dice el pastor que hasta las mulas, dice él, que hasta las mulas se dieron cuenta que estas personas que escucharon la palabra pudieron ser cambiadas. No sé cómo se pudieron dar cuenta de eso, ya, como le digo, es algo que Dios, pero según lo que él cuenta, este hermano, de que las mulas que usaban estas personas para el trabajo, ¿me entiende? Los capataces, aún ellos pudieron darse cuenta, a estos animales se dieron cuenta del cambio que hubo en estas personas al momento de haber aceptado a Jesucristo como su único Salvador. ¿Me entiende? Entonces, ahí, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, entonces nosotros vamos a poder servir. Entonces, porque mire, nuestro llamado, recalco una vez más, nuestro llamado es para servir, y no solamente dentro de la iglesia, para servir en el vecindario, para servir en nuestra familia, ¿me entiende? Nosotros estamos llamados para servir, aún, ¿me entiende? En el trabajo, pero en el trabajo no puede ser eso es fácil porque me están pagando. Porque es fácil cuando te dan un cheque, ¿me entiende? Porque el que sabe que te van a dar, ya sea semanalmente o mensualmente, pero es muy diferente cuando tu servicio o cuando mi servicio, ¿me entiendes? Va sin recibir nada a cambio. Entonces, si uno va con la misma motivación, solamente lo puede hacer uno motivado cuando el amor de Dios está dentro de ese corazón. Amén. El Hijo de Dios, dice, el tercer párrafo, dice, debe buscar alcanzar un conocimiento y una revelación de Dios a su vida, no siendo esta únicamente de manera intelectual o histórica, sino de experiencias personales bajo la unción y comunión con el Espíritu Santo. Esto no quiere decir también, hermanos, de que, bueno, entonces yo estuve en el encuentro con Cristo ya de aquí, como ya, bueno, yo no me voy a preocupar por nada, y aquí mi único deber va a ser ir a la iglesia, agarro mi Biblia, ¿me entiende? Los sábados o los domingos, y voy a la iglesia, regreso a la casa, y otra vez ahí, la Biblia otra vez se queda hasta el siguiente servicio. No, esto es de nosotros buscar constantemente todos los días. Todos los días uno tiene que buscar, ¿me entiende? Ese encuentro, esa llenura con el Espíritu Santo. De lo contrario, ¿me entiende?
no vamos a poder enfrentar, porque desde el momento que usted y yo elegimos entregar nuestra vida, desde ese momento nos volvimos el enemigo de Satanás. Porque yo sé que lo han escuchado uno y otra vez, o lo hemos visto, ¿me entiende? Dos equipos jugando en un campo, ¿me entienden? No, sería locura que se haga un autogol. Asimismo, Satanás, ¿me entiende? Cuando estábamos afuera, no nos molestaba, aparentemente no nos tenía tranquilo, pero en el momento que tomamos la decisión, en ese momento viene la lucha. ¿Por qué? Porque lo menos que él quiere es que nosotros sigamos adelante. Y no es que él sea omnisciente, que lo sepa todo. No, él quiere que todos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, todos esos planes queden, como se llama, estancados. Y muchas veces nosotros, con nuestras propias decisiones, caemos fácilmente en eso y los planes, pues, de que Dios tiene para cada uno de nosotros quedan estancados. Deberíamos, dice el siguiente párrafo, deberíamos anhelar tener la experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo, entendiendo claramente que ha sido llamado al servicio por Dios mismo y que el llamado ha sido confirmado por la iglesia al colocarlo en una posición de liderazgo. Y allí la necesidad, dice, de entender que el requisito más importante para todo el siervo de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo hago aquí la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu Santo y ser llenado por el Espíritu Santo? ¿Habrá alguna diferencia, hermana Alba? Y ser bautizado por el Espíritu Santo. Sí hay una diferencia. Ser lleno del Espíritu Santo, creo que es tu Espíritu. Y ya no quiere hacer las cosas. Quiere solo servir para tratar de ser bautizado por el Espíritu Santo. Perdón, hermana. Hubo ahí una... Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí al menos al principio me pasó eso y batallé. Yo le soy sincero, como 2 años. Yo no sé si aquí tiene alguien 2 años de servirle al Señor. Pero yo decía, ¿soy bautizado o soy lleno? Y el bautismo, ¿me entiende? Es en el momento que se podría, bueno, ese es el bautismo en agua. ¿Me entiende? El bautismo, a diferencia de que nuestra hermana dice, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando tienes tú ese encuentro con Dios. La llenura es cuando eso tiene que todos los días, ¿me entiende? Uno buscar de esa llenura de su espíritu dentro de nuestra vida. No conformarnos solamente con el encuentro que tuvimos, ¿me entiende? Que fuimos bautizados y sellados, porque desde el momento que uno acepta como a Jesucristo como su único Salvador, entonces es bautizado y sellado como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la llenura, eso lo tenemos que buscar todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de experiencias pasadas. No podemos vivir, ¿me entiende?, de experiencias que tuvimos con 1 año de convertidos o 5 años o cuando estábamos en nuestros países. No podemos vivir de esas experiencias. Nuestro Dios es el mismo. Él no cambia, pero nosotros tenemos que buscar esa llenura de su Espíritu Santo todos los días. Todos los días tenemos que buscar de esa llenura. No que todos los días no, pero al yo irme, leer la palabra del Señor, al yo tener una comunión con Dios, entonces yo estoy llenándome. Y entonces yo voy a poder, ¿cómo se llama?, compartir este evangelio, compartir la transformación que Dios hizo. Pero si no hay esa llenura, entonces se me va a quitar todo ese ánimo de poder compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque me quedé estancado. Solamente recibí la salvación y bueno, y me senté en el asiento y me crucé de brazos. Y Dios no nos ha llamado ¿me entiende?, para estar sentados ni para estar cruzados de brazos. Porque ustedes y yo, por ejemplo, que estamos recibiendo esta preparación, independientemente que yo le esté dando, ustedes la estén recibiendo, hay un compromiso más todavía sobre cada uno de ustedes. No estamos recibiendo aquí, por eso, ¿me entiende?, información.
solamente para, bueno, para saber más. No, usted tiene que salir y compartir con alguien más. De lo contrario, no le va a hallar gusto al evangelio. No le vamos a hallar gusto al evangelio cuando no compartimos con él. La mínima oportunidad que se pueda dar, usted tiene que, como se llama, hacerlo. Hace unas semanas atrás mi esposa me dice, vamos a hacer un estimado a una clienta. Pues la señora me empieza a hablar de las cosas del Señor. Obviamente yo empecé, como se llama, evangelizando. La señora Mica y me dice afuera mi esposa, es que tú te pasas, me dice, yo te traje a hacer el estimado. No le digo, ella me empezó a hablarle. Ella me dice que iba a la iglesia católica. Pues yo no le dije que la iglesia, no importa, le digo, a cuál iglesia tú vayas, le digo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, aunque digas que te vas a ir al cielo, no te vas a ir. Y ella como que me miró como un poco media sorprendida, pero yo ya se lo dije. Ahora ese yo, como se dice, como Pilato, yo me lavé las manos, ¿me entiendes? Y ahí yo no voy a dar cuenta por esa alma. Pero eso sucede, hermanos, cuando yo estoy constantemente buscando esa llenura del Espíritu Santo. De lo contrario, en lugar de compartir el Evangelio, me voy quizás a hacer unas murmuraciones que no son nada, ¿me entiendes? Esto de bendición ni para nuestra vida ni para la persona que nos está escuchando. Pero seguimos. Ahí me proyecta, hermano, el Espíritu Santo. Tenemos que, aunque no es la clase del Espíritu Santo, pero solamente vamos a tocar esto. Tenemos que, número uno, entender que es la tercera persona de la Trinidad. Como ustedes están viendo ahí el cuadro, el Padre dice no es Dios, el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Pero los tres son Dios. Es como una esencia, no se pueden separar. No son tres dioses, ¿me entiende? Como algunos creen afuera, ¿me entiende? Que nosotros somos idólatras. No. Pero como digo, no vamos a entrar en ese punto. Solamente lo que le quiero dar a entender con esto es de que el Espíritu Santo no es algo. Esto es algo. El Espíritu Santo es una persona que siente, ¿me entiende? Que está ahí dispuesto para consolarnos en un momento de dolor, que está ahí dispuesto para, ¿me entiende? Ayudarnos en un momento de prueba. Está ahí con nosotros todo el tiempo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo bien claro, ¿me entiende? En Juan 14 dice que Él iba a enviar al Consolador, el cual iba a estar con nosotros y en nosotros. Amén. O sea que usted y yo no estamos solos. Aunque pareciera en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, como que miramos y a la derecha, a la izquierda, o sea, y aquí ¿quién me puede salvar? Como, ¿me entiendes? No, tú y yo, nuestra mente en ese momento muchas veces puede ser como atormentada en la desesperación, pero tú y yo tenemos que recordar que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Es por eso que vale recalcar el punto, ¿me entiendes? ¿De qué? De que hay muchos que piensan, bueno, dice, si no puedo salvarme cuando Cristo venga, entonces no me voy a dejar marcar de la bestia. No, mentira, no vas a poder. Tú y yo no vamos a poder. Sí, mire, si hoy nos cuesta, ¿me entiende? Con el Espíritu Santo, ¿me entiende? Tenemos esa lucha y nos cuesta. Imagínense, ya no vamos a tener esa fuerza interna dentro de nosotros, porque cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí con las personas que se quedan. Entonces, si tú estás pensando, o si o alguien te hizo la pregunta, por ejemplo, ¿será que me voy a salvar? No, ahí lo único que te vuela la cabeza, ¿me entiendes? Que tendría que ser como la iglesia primitiva. Pero ¿para qué esperar ese tiempo? ¿Para qué arriesgarse en eso? ¿Para qué, cómo se llama? Sí, ver, como dice la Biblia, ¿me entiendes? De que es muy posible que a los niños, ¿me entiendes? Se los puedan, o sea, uno como adulto puede decir, yo no me voy a dejar marcar, pero ves a tu hijo que está siendo amenazado de vida o muerte, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que dejar uno como padre, uno como madre, darlo todo por sus hijos. Es por eso es importante, hermanos. Va a ser bien difícil, por no decir imposible, que alguien se pueda, después del arrebatamiento, que se quede y pueda decir, yo no me voy a dejar marcar, yo voy a, ¿cómo se llama? Voy a ir cuando ya Cristo venga con la iglesia después de los 7 años, yo voy a poder ir. No va a ser posible. Pero no tenemos que pensar eso.
tenemos que pensar de qué, de que usted y yo, ¿me entiende? Ya que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, entonces con la ayuda de Él sí vamos a poder hacerlo. Los dardos que puedan venir del enemigo son solamente dardos, ¿entiende? Pero usted y yo le tenemos que recordar que Él ya está vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. La victoria es suya y mía, pero depende si usted y yo lo atesoramos y lo creemos. Amén. Seguimos. Es importante conocer que la palabra del Señor enseña de 3 grupos de requisitos que todo aquel que participa o desea participar en el ministerio debe preocuparse por cumplir. Este mismo debe estar consciente de haber sido llamado por Dios y debe estar dispuesto a sacrificarse y a esforzarse por honrar el llamado y el ministerio dado por el Señor Dios Todopoderoso. Estos 3 grupos, estos grupos de requisitos son conducta moral, aptitud para enseñar y madurez espiritual. Aquí no le ha llamado ni el hermano Roy Montes de Oca, ni su servidor, ni el pastor, porque yo me voy, hay que sepa lo que hace con su privilegio. No, Dios le ha llamado a usted, ¿entiende? Aún para servir en el protemplo, es Dios que le ha llamado. Porque mire, a estos 7 hombres que leímos el cabezal de esta página, a estos 7 hombres que le escogieron para servir a las mesas. No les escogieron, ¿me entiende? Para que vayan a predicar, para servir a las mesas. Eso quiere decir que aún yo, cuando preparo el protemplo, haciendo un ejemplo, yo tengo que tener esa gracia de Dios para hacer todo eso. Tengo que tener esa gracia de Dios para poder ser un padre, para poder ser una madre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo ahí estoy sirviendo, yo estoy haciendo el propósito de Dios, o estoy dejando que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Pero si yo no tengo esa aptitud de servir y quiero que solamente se me sirva, entonces hay un error. Y ahí es donde que tenemos que ir a la fuente y decirle, cambia este hombre indio, como decía la clase pasada, ¿entiende? Cámbiame, transforma. Hay que decírselo. Ahí solo. Si no quiere que nadie le escuche, mire, Dios no nos va a reclamar, hermanos, si uno es sincero con Él. Y a veces, no, es que esto no lo puedo decir a Dios, si Dios ya lo sabe todo. Si dice la Biblia bien claro que antes que la palabra esté en nuestros labios, ya Él la sabe. Él ya sabe lo que nosotros vamos a pronunciar, pero más sin embargo no queremos expresarle a Dios. Hay que abrir nuestro corazón. Cuando uno está en una emergencia que le dice, por favor, ayúdame. No, ¿verdad que usted y yo no decimos, por favor, ayúdeme? Uno grita, uno clama. De la misma manera tenemos que ir hacia Dios. Y si hay que reclamarle si Dios es paciente y Él no va a decir, me estás reclamando. No, Él en su amor y en su misericordia, Él nos va a poder escuchar. Pero tenemos que ir hacia Él. Conducta moral. Punto número A. Dice en Timoteo 3:1-7, dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela, dice, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es una persona que recién acaba de nacer, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación, dice, del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Usted y yo no podemos dar testimonio por nosotros mismos. Las personas que están a nuestro alrededor, y como hablábamos en la clase pasada, ¿me entiende? La pregunta que deberíamos, ¿estoy yo dando un buen testimonio? Esa sería nuestra pregunta que deberíamos de hacer, no constantemente, no todo, pero de vez en cuando.
meditar y decir, ¿estaré dando yo un buen testimonio en mi trabajo como padre? ¿Entiende? Como empleador, si tengo trabajadores, porque es triste, ¿me entiende? Que a veces uno como jefe, solamente como digo, y a un cristiano, haciendo un paréntesis, yo veía cuando todavía estaba aquí en la Sherry Grove trabajando, algunos hermanos que obviamente que congregaron con nosotros, pero que abrieron su compañía y de repente llegaban ahí y a los muchachos lo veía que lo enviaban a que saquen la basura o todo lo que iban a tirar y ellos tranquilos ahí en el carro, ahí tomando su café, comiendo y entre medio me digo, really. O sea, como ya es jefe, ya es jefe, pero se le olvida que aún como jefe, todavía, ¿me entiende? Uno tiene que servir. No estoy diciendo que sea malo que como jefe tomes tu café, ¿me entiende? Pero, ¿me entiende? Hay alguien que te está mirando. Yo lo veía una y otra vez. Y una ocasión, yo me bajé porque no pude, yo me bajé, hermano. No me pude resistir. Yo me bajé y bajé en lo que iba caminando a decírselo. Algo hubo que me tranquilizó a mí, obviamente el espíritu, ¿no? Entonces, él me mira y me dice, varón, me dice, ¿y cómo ha estado aquí a los tiempos? Yo siempre lo veía que llegaba ahí. Lo que pasa es que yo no me bajaba de la máquina. Y me dice, este fin de semana tenemos una campaña, le invito. Le digo, pero si yo estoy congregando en la iglesia con el pastor, le digo. No, me dice, pero igual le invito. Le digo, pero yo creo que no sería lo más sabio invitar a alguien, le digo, que no tiene una iglesia o alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Bueno, me dice, igual se lo hago la invitación. Le digo, muchas gracias, le digo. Pero ya no le dije lo que me bajé intencionalmente a decírselo. Bueno, le dije, empecé solamente, y bueno, que Dios se encargue de todo eso. Pero aún en eso, ¿me entiende, hermanos? Nosotros podemos caer en ese error. Y nunca se nos olvide, hermanos, usted y yo hemos sido llamados para servir. Porque ¿a cuántos nos gusta que nos digan siervos? Ahí viene el siervo de Dios, dice. Pero siervo es esclavo y el esclavo no tiene ni voz ni voto. Y no tiene ni voz ni voto. Es más, en el tiempo de la esclavitud, y no es solamente en el tiempo de la esclavitud, la Biblia nos dice bien claro, ¿me entiende? Que el siervo, después de haberle atendido a su amo, después de haber trabajado todo el día en la jornada laboral, ¿me entiende? Tiene que venir y servir a su amo. A su amo no le importa si está cansado, pero nosotros, ¿me entiende? 8 horas hacemos el esfuerzo de ir a trabajar a nuestro trabajo, a veces 10 o a veces quizás más, pero le hacía el comentario, ¿me entiende? A un hermano le digo que ¿por qué da la casualidad? Y no estoy con esto dándome de súper espiritual ni nada por el estilo, pero da la casualidad, hermanos, de que uno saca fuerza para 8, 10 horas de trabajo, pero para lo que es de Dios, es el primero que paga el pato, como dicen en Perú, no sé si en su país. Dice, bueno, dice, hoy me siento mal, dice, pero sí sacó energía para ir a trabajar 8, 10 horas. Pero 2 horas a un culto, a un servicio, ¿me entienden? No, para ella está cansado. Entonces yo me hago la pregunta. Ahora, no estoy diciendo que usted no sea obediente, pero, ¿me entiende? De vez en cuando uno se puede sentir bien mal y pues, obviamente, pero si uno no se sintió mal en ese momento del servicio a la iglesia o de una clase como la que tenemos ahorita, ¿me entiende? No estoy diciendo que de aquí usted no puede llamar, que quizá tuvo alguna emergencia en alguno más adelante, pero da la casualidad de que siempre, para lo que es concerniente a la iglesia o el grupo celular, a todo lo que, ¿me entiende? No lo pensamos muchas veces ni un segundo y decimos, no me voy. Así de fácil. Pero para lo que es el trabajo, o si es la escuela, entonces, es que si no me voy hoy día, pues hoy día no voy a ganar billete, no voy a tener el dinero, me va a salir corto el cheque, pero como aquí no hay ninguna remuneración, entonces no lo pienso 2 veces. Y se repite esa escena una y otra vez. Y quizás aún en eso, pero deseamos muchas veces que Dios nos bendiga con un mejor trabajo. Imagínense, si ya está bien con el trabajo y le da un mejor trabajo, menos tiempo va a tener para poder asistir ya sea a las clases o a cualquier servicio. No, hermanos, tenemos que aún en eso ser responsables. Ahí se declara la obediencia, porque yo puedo
haber esto ayunado, yo puedo haber esto levantarme temprano, orar, pero si no estoy siendo responsable o si no estoy siendo obediente, todo eso es solamente aguanta hambre y pasar y aguantar sueño. ¿Entiende? Y Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos, como decíamos, llenarnos constantemente por medio del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la conducta moral del líder, nos referimos a aspectos que son de suma importancia. Algunos ya lo tratamos en la clase anterior y prioritarios, los cuales debemos esforzarnos, dice, en cumplir. Estos son irreprensible, que es decir, que es intachable, irreprochable, sin nada en su contra por lo que le puedan reprochar. Algunos de nosotros, por ejemplo, podríamos dar testimonio de alguien o alguien podría dar testimonio en ese hermano o en esta persona, confía a ojos cerrados, no te va a jugar chueco. ¿Entiendes? En algunos de nosotros podrían, o nosotros conocemos a alguien que podamos decir, eso es lo que significa ser irreprochable. O sea, que tú puedes confiar, como se dice, a ojos cerrados, que no vas a dudar un segundo, ya sea para hacer una sociedad, ¿me entiendes? Ya sea como para hacer algún trámite legal, ¿me entiendes? Tú vas a confiar en esa persona. Ahora, nosotros también tenemos que mostrar eso, ser irreprensibles, o sea, que nada se nos pueda estar tachando. No, con ese no te metas, ese rápido te va a jugar chueco, te da la vuelta y ya te estaba atacando por la espalda. ¿Entiendes? Si ese es el caso, ¿me entiendes? Hay que pedir a Dios que Dios obre en esa área. Amén. La Biblia nos dice, no damos, segunda de Corintios 6:13, no damos a nadie no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Marido de una sola mujer, creo que eso ya no hay ni necesidad de explicarlo. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Dice que gobierne bien su casa. Y hablamos, ¿me entiende? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en esto sí, el domingo me daba, no sé, la niña que se sentó a mi lado, algunos quizás se dieron cuenta, ¿me entiende? Hermanos, si usted y yo todavía tenemos niños pequeños, estoy hablando de unos 2 años, ¿me entiende? Número 1, lo tenemos que enviar adentro a tomar la clase. Número 2, si por alguna razón lo quisiéramos retener a nuestros hijos a nuestro lado, que no está bien, porque para eso tienen sus clases, pero yo no me voy a hacer, como se llama, un puente para que mi hijo no esté recibiendo la bendición, ¿me entiende? Y le voy a dar el teléfono ahí mientras el culto se desarrolla. No hagamos eso, eso es faltarle el respeto a Dios. Y si usted sabe de alguien, hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque de nada serviría, hermanos, entiende, estar aquí recibiendo nuestras clases, pero a veces con nuestros hijos o con alguien que conozcamos, entiende, o con alguien que nos hayamos dado cuenta, lo retenemos a nuestros hijos dentro de los atrios y encima le damos un teléfono para que ande mirando sus dibujos animados o le damos algo para que esté, como se llama, dibujando o pintando. No, no podemos hacer eso. Estamos faltando el respeto a Dios. Y obviamente, usted me puede decir, pero ¿cómo es que lo estoy faltando respeto a Dios? Porque no estamos siendo responsables con nuestra responsabilidad como padres. Yo no puedo pretender seguir recibiendo más bendiciones si yo le doy a mi hijo un teléfono para que ande mirando caricaturas o le doy un papel para que dibuje ahí mientras el servicio, ni los martes ni otro. Para eso tienen, como se llama, sus respectivas clases desde sala cuna aún hasta los adolescentes y los jóvenes. Si ya son jóvenes, ¿me entiende? Igual, aunque muchos de ellos ya esa edad manejan, pero ¿me entiende? Ser participante con los jóvenes. Porque de nada serviría, ¿me entiende? Estar aquí tomando las clases, pero yo afuera, yo quiero hacer lo que yo bien me convenga. Pero no es así. Tenemos que ser obedientes a lo que la palabra del Señor nos dice, que gobierne bien su casa. Amén. Dice hospedador. ¿Cuántos están dispuestos a dar hospedaje? ¿Por cuántos días? Creo que la manera como podemos conocer a alguien, bueno, es cuando vive uno debajo
del mismo techo. Después de eso, de hacer la invitación, ¿me entiende? Esto, una actividad, pues uno como que puede ahí todavía pretender que todo está bien, ¿me entiende? Pero cuando ya convives, no más de un día, un día quizás se puede, como todavía, 2 o 3 días, una semana, ahí ya le vas a conocer, porque en una semana no se va a aguantar lo que tenga ahí oculto. ¿Me entiende? ¿Cuándo estaríamos dispuestos a invitar a un hermano a vivir por una semana en nuestra casa? ¿Mm? ¿Cuándo quieres? Cuando guste, ok. Amén. Pues esa es la verdad, hermano, porque uno tiene que ser hospedador, pero muchas veces como cristianos, como que un poquito la pensamos porque más si no hay una área que no está bien en nosotros. Un día o 2 días está bien, pero ya como dice nuestra hermana, ya 3 meses ya como que ya hay que pensarlo. Pero más sin embargo, uno hay que ser hospedador, no solamente en nuestros hogares, dando la bienvenida, ¿me entiende? Aún en esta clase, ¿me entiende? En la iglesia, uno hay que ser amable. Ahora, de algo que yo me he dado cuenta, sí, es que me dice, ¿por qué tan serio? Pues así es mi cara. Por eso a mí no me pongan para servidor, y es más, en una ocasión me pusieron para servir al frente de los servidores. Creo que aguanté, si no me equivoco, pastor, creo que aguanté un mes. Porque yo no me considero una persona mala, pero así me hizo Dios. Y el que no me conoce, y ahí todavía nuestra hermana María Esther dice, ¿por qué tan serio? Pues le digo, después de 15 años, pregunta todavía, ¿por qué tan serio? Le digo. Pero así Dios nos hizo, que gobierno. Seguimos. Hospedador, dice, no dado al vino, no violento, no pendenciero. Creo que no hay pendencieros aquí, ¿no? No hay alguien que le tire las cosas al compañero de trabajo, mucho menos al jefe. Si lo hace al jefe, pues le va a despedir en un 2x3. No pendenciero, dice, es decir, que procure mantener, dice, sus conductas sobrias, amables y con capacidad de perdonar a toda persona con quien el líder se relaciona en todo lugar. Tenemos que perdonar a todos, aún al jefe que es más, como se dice, más especial, lo tenemos que perdonar. ¿Entiende? Lo tenemos que perdonar, porque de lo contrario, ¿me entiende? Uno puede seguir orando y quizás es una área que Dios quiera tratar con cada uno de nosotros, pero si no perdonamos, entonces, como dice el Padre Nuestro, entonces pedimos que nos perdonen nuestras ofensas, pero nosotros no queremos perdonar. Entonces, la Biblia no se contradice, hermano. Uno quiere recibir perdón, pero no es capaz de dar perdón. Y tiene que ser, ¿me entiende? Conmutativo. O sea, yo pido perdón, pero también tengo que dar perdón al que lo necesite. Punto número B dice, apto para enseñar. ¿Entiende? No necesariamente que va a ser un maestro. ¿Entiende? Enseñar número 1 en nuestros hogares. ¿Entiende? Porque si no podemos enseñar en nuestros hogares a nuestros hijos, entonces, ¿cómo podemos pretender enseñar allí afuera? Dice, ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Entiende? Tenemos que ser aptos para enseñar. Y la enseñanza, una vez más se lo repito, la enseñanza mejor dada es por medio de nuestro ejemplo. Por medio de nuestro ejemplo. Como ya le mencioné en la clase pasada, las estadísticas o las encuestas dan de que 70%, ¿me entiende? De nosotros enseñamos por medio de nuestro ejemplo, y un 30 o 20% es de lo que nosotros, yo le digo,
Robar es malo, robar es malo, robar es malo, pero a la primera tengo la oportunidad de hacerlo eso, entonces mi hijo no va a aprender de lo que lo estoy diciendo que es malo hacerlo, sino de lo que yo lo voy a hacer. ¿Entiende? Entonces nosotros como padres tenemos que, número uno, ser el ejemplo, que esa es la mejor enseñanza. Y aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiende? De Él es el que tenemos que aprender. La aptitud o capacidad para enseñar es otro requisito prioritario para todo líder. Esta incluye, dice, número uno, preparar su corazón a solas con el Señor. Pero la clásica, la excusa es, no tengo tiempo. Y algunos de aquí tendrá 25 horas en su día, ¿verdad que no? ¿Qué pasa? Que no sabemos administrar nuestro tiempo. Dios nos dio, ¿me entiende? 24 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para estar en el Facebook. ¿Verdad que no? ¿Entiende? Se divide, dice, entre TikTok y Facebook. ¿Ah? En Instagram, ¿me entiendes? A lo mejor, pero lo bueno que están siendo honestos, ¿me entiendes? Eso es lo bueno. ¿Entiendes? No, hermanos. Tenemos que dar el tiempo a Dios. Va a haber momentos que no vamos a tener fuerzas físicas, no lo vamos a tener. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que dar el diezmo, no dinero, el diezmo de nuestro tiempo. ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto sería? El 10%, ¿cuánto? De 24 horas. 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. ¿Entienden? Eso es lo que tendríamos. ¿Y a qué hora voy a dormir? ¿A qué hora voy a dormir? Hay tiempo hay, hermano. Lo que pasa es que no lo sabemos administrar. Ya desde el momento, si que decimos quedarnos 2 o 3 horas más en el trabajo, obviamente desde ahí ya se acortó. Agarraste tráfico, ya se acortó otra vez. Pues por eso que uno hay que levantarse temprano. Hay que levantarse temprano. Ahora, usted y yo podemos orar, estar en comunión con el Señor mientras uno desarrolla su trabajo. Es más, en esta mañana escuchaba a alguien, me dijo, a alguien me decía él, este hermano decía, tú llegarás a ser cristiano, decía, ¿cuándo? Al amanecer, Cristo. A la hora de desayunar, Cristo. A la hora de ir al trabajo, Cristo. A la hora de almorzar, Cristo. A la hora de ir a acostarte, Cristo. A la hora de ir a mirar televisión, Cristo. Y dice, pero, ¿por qué dice él? Pero, ¿cómo que? Usted se estará preguntando, dice, ¿cómo que Cristo? ¿Y a qué hora voy a hacer mis cosas personales? Pues ponga a Cristo en todo, dice. Si vas a mirar un programa, ahí va a estar Cristo, dice. Ahora, siempre y cuando ese programa pues sea algo educativo, no estamos hablando ya que sea un programa, ¿me entiendes? Que en primera no deberemos de mirarlo. Entonces dice, ahí tú estás enamorado de Cristo. Igual que alguien que está de novio. No anda chequeando el tiempo. Yo cuando ya les dije en una prédica, yo no andaba chequeando el tiempo cuando yo hablaba con mi esposa, cuando estaba en Perú. 2, 3 horas me ponía a conversar en el teléfono y a veces hasta vez más. No andaba chequeando el tiempo. ¿Y por qué a Dios le tenemos que poner tiempo? ¿Entiende? Pero tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. Amén. Y ahí es por eso que dice preparar su corazón a solas con el Señor. Por eso que le traje todo esto, ¿me entiende? De que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Estudiar constantemente las escrituras. Practicar lo que aprende y enseña para así tener autoridad al momento de enseñar. ¿Entiende? ¿Ustedes cuántos quieren aprender más de lo que ya están aprendiendo? ¿Cuántos de ustedes lo están compartiendo con alguien? Porque si solamente estamos recibiendo conocimiento, ¿me entiende? Entonces va a llegar un momento que dice, eso ya lo sé, ¿por qué? Vamos a llegar a sentirlo amor, sabor a lo que estamos aprendiendo cuando entonces yo estoy compartiendo. ¿Que me voy a equivocar? Sí. Es mejor que nos equivoquemos, pero no nos debemos de dejar, no nos debemos de quedar callados. Tenemos que compartir lo poquito que estemos aprendiendo, hay que compartir con alguien, cosa que usted viene con más deseo de aprender. Pero si solamente está acumulando, como en una ocasión un hermano me dice,
Me dice, yo le estaba dando las clases de bautismo, me dice, me gusta cómo enseña, me dice, voy a seguir. Le digo, ok, le digo, todo lo que le voy a enseñar hoy va a ir a compartirlo con alguien más. Y ahí como que ya no le gustó. Porque le digo, no se trata aquí de adquirir conocimiento, se trata de compartir con alguien más. Tiene que quizá no le vaya a ganar para el reino de Dios en ese momento, pero usted y yo tenemos que compartir con alguien más. Enseñar bajo la unción del Espíritu Santo, inolvidable. De lo contrario, solamente podríamos venir a caer en el pensamiento de que es una escuela secular, y esto no es una escuela secular. ¿Entiende? Esto es algo que estamos recibiendo para nuestra alma. Nunca olvidar el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios. Efesios 4:12 nos dice, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jonathan, ¿tú te consideras una persona santa? Hermana Susi, ¿usted se considera una persona santa? Hermano Barralaga, ¿no? Hermana Fernando. Dice que somos santificados a través de la sangre de Jesús, cuando dice a los santos, o sea, a los hermanos. Nosotros somos santos, hermano. O sea, yo no le pregunté si usted es una persona perfecta, pero desde el momento, ¿me entiende? Que hemos tenido ese encuentro, ese bautismo, ¿me entiende? Entonces, usted y yo somos santos, por eso se le llama los santos de la iglesia, ¿me entiende? Por eso está el Evangelio de San Lucas, San Mateo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que va a venir o que vive dentro de nosotros. O sea, si alguien le dice, oh, ahora te crees el santo, golpeándose el pecho, dígale, claro que sí. Yes, sir, como dice la hermana, claro que sí, no se avergüence. Es más, no solamente dice eso, es que somos príncipes, que somos embajadores, sacerdotes, hijos de Dios, nación santa. Y si somos nación santa, ¿por qué cuando le digo, cree que son santos? Me dicen, no todavía. No, desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador y por medio del Espíritu Santo que mostramos ahí, usted y yo somos santos. No somos perfectos. No somos perfectos, que eso es muy diferente. Así es que si alguien le dice, ahora te quieres el santurrión, como dice nuestra, yes, sir. Claro que sí, con mucho orgullo. Claro que yo me siento una persona santa porque he sido apartado para algo, ¿me entiende? Para un propósito eterno. Usted y yo somos santos, no se les olvide eso. Amén. Dice ser un retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para poder enseñar con sana enseñanza, dice. Tito 1:9 nos dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos lo sepamos, hermano, porque y obviamente yo le he contado en más de una ocasión, cuando yo andaba apartado de los caminos del Señor, en un trabajo había también otro apartado y entre los dos descarriados queríamos convencer a alguien que decía que era ateo. Pero al final de la conversación siempre decía, si Dios quiere. Entonces, pero él decía que era ateo. Pero los dos descarriados queríamos convencer, ¿me entiende? A este ateo. Y eso no funciona así. Por eso es que la gran importancia es de tener esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo. De lo contrario, aquí no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Quién es? Dios el que convence de pecado, Dios el que me redarguye el corazón como lo hizo de usted y como lo hizo de mí. Usted solamente siga y póngale las manos del Señor, que esa alma, por más dura que sea, yo no sé qué tan duro puede ser el corazón, ¿me entiende? Para que no pueda tocar ese corazón. Si nos alcanzó a usted y a mí, ¿cómo no lo va a hacer para en estos días? Tiene un miembro de mi familia. Decía mi hermana, ay, es que si se entera es capaz de hacer esto y que hacerlo. Tranquila, le digo, que esa persona, le digo, no es nada comparado, le digo,
bueno, puedo decir miles, porque son muchos los testimonios que he escuchado y cada vez que yo escucho de alguien me quedo todavía sorprendido. Digo, ¿y por qué Dios? Digo, o sea, le diste vida y encima, y aún así lo perdonaste. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Me entiende? Él es el único que puede convencer, puede transformar nuestras vidas y son en cuestión de segundos. No necesita, ¿me entiende? Días, años. El proceso, ¿me entiende? La transformación pues, es diferente, pero esa vida que tiene un encuentro con Cristo es cambiada y es transformada en cuestión de segundos. Yo creo, o todavía, seguimos. Yo estaba pensando en la hora del café. Seguimos. La madurez espiritual. Tito 1, 5, 6 dice, por esta causa te dejé en Creta para que, dice, corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. Dice otro aspecto de suma importancia, si no es el más importante que todo líder debe esforzarse por alcanzar es la madurez espiritual. Ahora aquí hago un paréntesis. La madurez espiritual se conseguirá por medio del conocimiento que estamos adquiriendo aquí. ¿Mm? O por los años de pertenecer a una iglesia, a una congregación. La madurez espiritual sería cuánto leemos la Biblia, cuánto buscamos, cuánto nos informamos. Sí, porque cómo va a ser maduro si no conoce la palabra. Exacto. Pero ¿qué pasa entonces, por ejemplo? Y bueno, lo hemos visto, ¿no? ¿Me entiende? De alguien que después de estar 5 años, vamos a decirle el ejemplo, y veíamos a ese hermano que trabajaba en todo. Y de repente le pasó algo no como con otros hermanos, obviamente, y decide irse de la iglesia. Ese hermano se considera maduro o inmaduro. Porque cuando uno tiene madurez espiritual, venga lo que venga, uno va a estar firme, o sea, uno le sirve a Dios. Uno está ahí sirviéndole a Dios, no al hombre, sino que él no tenía madurez espiritual porque un vientecito lo movió. Y esa es la razón. Y yo creo que la mayoría hemos experimentado, ¿me entiende? Cuando uno sale afuera, ¿me entiende? Nadie que está apartado de los caminos del Señor está apartado porque está dolido con Dios, sino con el hermano o tristemente, pues le dice con el pastor. No sé por qué lo tildan tan de malo, ¿me entiende? A los pastores, como que los pastores fueran Dios, ¿me entiende? Pastores son los siervos que Dios les ha puesto al frente de la iglesia. Pero, ¿me entiende? Pero muchas veces aún nosotros, haciendo otro paréntesis, nosotros como padres, y esto quiero que yo lo he escuchado, cuando por ejemplo su hijo se porte mal por alguna razón, no vaya y le diga, yo lo voy a decir al pastor, porque al pastor tristemente le van a hacer ver como el malo de la película. Sino simplemente hay que corregirlo, hay que enseñarlo que eso no está bien, pero no le ponga al pastor, yo lo voy a decir al pastor que te ponga en disciplina. La disciplina lo tenemos que poner nosotros y número uno nos tenemos que poner nosotros mismos como padres, porque muchas veces no hacemos el papel de padre. ¿Me entiende? Entonces, la madurez, ¿me entiende? La madurez no tiene que ver tanto con los años que esté en la iglesia, porque por medio de la madurez uno se puede dar cuenta, por ejemplo, está pasando por medio de una prueba, y después lo vemos que este hermano o esta hermana, ¿me entiende? Como que se mantuvo firme, ¿me entiende? Sigue perseverando. Y ya les conté la experiencia que yo tuve. Veníamos de un retiro y de repente un hermano que tristemente ya no está con nosotros, yo extiendo la mano a saludarle y me mira de pies a cabeza y como que decir que ¿quién eres tú? Y para colmo de eso, me dice que volía a infierno. ¿Me entiende? Y según él estaba en lo correcto. Según él, pero tristemente hoy está apartado de los caminos del Señor. ¿Me entiende?
Entonces, ¿cómo yo desarrollo en cada situación? ¿Me entiende? Entonces, yo voy a mostrar si yo soy una persona madura. Pero si yo a la primera quiero como salir corriendo por la puerta de atrás, entonces usted y yo no somos una persona madura. Yo digo, yo lo he dicho una y otra vez y lo recalco. Si algún día Dios le moviera de esta congregación, Dios, no su rebeldía, salga por la puerta de al frente. Salga por la puerta de al frente. Pero es triste cuando uno toma la decisión equivocada y sale por la puerta de atrás como una persona inmadura. Como dijo nuestro hermano Daniel hace unas semanas atrás, dijo, ¿qué hace con un miembro nuevo que se le presenta? ¿Se le pasa al frente? ¿Me entiende? Para que toda la iglesia lo conozca. Pues cuando esa persona o este hermano, por alguna razón, Dios lo mueve del lugar, ¿me entiende? ¿Me entiende? De iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Pues también pasarle al frente. También pasarle al frente, ¿para qué? Para que todos los hermanos, así como oramos, ¿me entiende? Por los dones y talentos para que trabajara en este ministerio, pues a donde vaya también pueda seguir trabajando de la misma manera. Pero es muy triste, hermanos, que cuando no hay esa madurez, ¿me entiende? Sale siempre por la puerta de atrás. Y lo peor es que dice, afuera voy a ir a otra iglesia. Y no van. Yo no me quiero equivocar, pero son de los 15 años que tenemos aquí. Han sido, yo me atrevería a decir, más de 100 que se han ido. Y de esos 100, tal vez unos 10 estén congregando. Y esto es, si no menos. ¿Por qué? Porque los que salieron por la puerta de al frente siguen congregando, pero la mayoría que salieron por la puerta de atrás no lo están haciendo. Entonces no hay una madurez. No hay una madurez. ¿Entiende? A nuestro jefe a veces le aguantamos todo, pero al hermano que le está corrigiendo en algo simple, se molesta. Entonces no hay madurez y tenemos que ser maduros. Y eso va a ser todo el tiempo. No hay un nivel que diga, hoy sí ya soy maduro, porque dice la Biblia bien claro, que el que está arriba mire que no caiga. Dígame, hermano. Pienso que también en la madurez espiritual entra eso también de cuando dan privilegios, ¿no? De que muchas personas dicen, no, es que ya yo mejor me voy de aquí porque no me tengo en cuenta, porque no me dan privilegios, porque estoy como un adorno nada más y todo, pero yo pienso que la madurez espiritual entra donde yo digo, bueno, Dios es el que está viendo y es el que conoce mi corazón y conoce mis talentos. En algún momento Dios va a obrar en las cosas y seguir y continuar, porque de alguna u otra manera Dios lo va a usar a uno en cualquier área. Entonces, ahí también implica la madurez en seguir y continuar en el evangelio. Así es. ¿Me entiende? Porque entramos a lo mismo. Que se vaya porque no le dan privilegio. ¿Qué privilegio más grande que eres parte del reino de Dios? ¿Qué privilegio más grande que me entiende que nuestra mente fue abierta y que un día cuando suene la trompeta vamos a poder ir al cielo? ¿Me entiende? ¿Qué más privilegio más grande? ¿Me entiende? ¿Qué milagro más podemos esperar en nuestras vidas? Sino que eso. Ahora, pero si quiere un privilegio y le dicen, ok, al final del servicio se va a quedar a hacer limpieza, ¿verdad? Que ese privilegio no va a querer. No, pero le digo, la persona que anda tanto anhelando un privilegio, le dan ese privilegio de al final hacer una limpieza a los atrios, ese privilegio como que lo va a pensar dos veces. ¿Mm? No quiere privilegio de la mayoría que llegan a la iglesia, no sé por alguna razón, que el pastor no me va a dejar mentir, la mayoría quiere ser cantantes. ¿Mm? ¿Mm? Pero seguimos, hermanos. No, ya es tiempo de... Ok, bueno, yo sé que la clase está buena, pero vamos a tener un break. ¿Ven? Todavía no vamos ni a la mitad. Así que esta clase está un poco más extensa. Ok, seguimos la madurez espiritual, página 76. Punto número uno dice, el entender que somos servidores de Dios y no dueños ni patrones de la iglesia. Primera de Pedro 5:2-3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ven? Segunda de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Punto número 2, dice ser uno sobrio, es decir, con la capacidad de controlar sus palabras, acciones, emociones, carácter temprano, vestimenta, alimentos, etcétera. Creo que no hay que extender aquí en este punto, ya creo. Nadie nos tiene que estar diciendo cómo nos tenemos que estar vistiendo, ni qué clase de palabras tenemos que hablar. Ser uno prudente, es decir, poseer la virtud de discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, pensar antes de hablar. Y eso nos cuesta a todos. Primero hablamos y después pensamos. Así es, dice. Amén. Ser decoroso, es decir, que tanto física, emocional, intelectual y espiritualmente, el líder debe vivir una vida ordenada, decente, equilibrada y organizada. La única manera en que el líder logrará esto es entregando su vida completamente al dominio de Cristo. ¿Entiende? Tenemos que completamente, no una parte. ¿Entiende? Si hacemos eso, pues obviamente vamos a estar ahí padeciendo, pero Dios quiere bendecirnos. Amén. Dice no ser iracundo, debe ser amante de lo bueno, justo, santo, además de ser dueño de sí mismo, es decir, controlar su temperamento o carácter, vivir rectamente conforme a la palabra de Dios. Siempre hago un hincapié, ¿me entiende? De que cuando, por ejemplo, en una reunión, soy de la manera, y le recalco una vez más, es de que el que seamos nosotros líderes no quiere decir que los que están, ¿me entiende? Con nosotros trabajando, ellos no tengan ni voz ni voto. Usted puede dar su opinión, ¿me entiende? Ahora, hay puntos de que a veces, pues, ¿me entiende? Que obviamente no vaya a encontrar en las escrituras, pero hay puntos de que yo, por ejemplo, en algún punto con el hermano Montes de Oca, quizás no podemos pensar de la misma manera, pero eso no me va a decir a mí esto, yo con el hermano, la verdad, con él no quiero hacer ningún trato, entonces no estoy, ¿cómo se llama?, siendo parte de ese cuerpo de Cristo. Recalco, siempre y cuando no sean puntos que sean con la doctrina. Ahora, con lo que es la doctrina, pues es obvio que tenemos que estar de acuerdo, porque si no, hay que meterlo otra vez al río Potomac. Hay que bautizar otra vez, ¿me entiende? El punto de meter ya eso, ¿entiende? Uno tiene que ser leal, a eso se llama ser leal. Bueno, hermano, o pastor, o líder, o lo que sea. Yo en este punto yo no pienso lo mismo, pero más sin embargo, yo me sujeto a lo que ustedes están, como se llama, diciendo, o sea, me uno. Entonces yo estoy siendo leal aún cuando mi hermano o mi hermana piensa de una manera muy diferente en algún punto que no sea referente a doctrina. Dígame, hermano Zapata. Iracundo es como ser una persona rebelde. ¿Mm? Por eso aquí decía, debe ser amante de lo bueno, justo, santo, además dueño de de sí mismo. ¿Entiendes? Una persona iracunda es una persona que es enojada. Uh-huh. Pero es ira. No, 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 no,
Y ese enojo va a ser como, y muchas veces como una persona rebelde. ¿Entiendes? Que son mecha corta, dice. ¿Entiendes? Como la mecha de la dinamita, le prendes o el fósforo, o fosforito, ¿me entiendes? Fosforito dura, bueno, no, bueno fuese como el fosforito, porque el fosforito rápido prende, pero rápido se apaga. Pero muchos no, ni eso. Pues, agarra fuego, pero rápido, pero no vamos a extendernos ahí. ¿Entendido a ese punto, hermano Zapata? ¿Se entendió? Sí, hermano. Ok. Pero la grey es la iglesia, la congregación, el rebaño, o si tiene aún para la compañía, ¿me entiende? Como jefe, ¿me entiende? Sus trabajadores son como una grey, pero obviamente más se aplica el término a una asamblea, ¿me entiende? Se puede también referir a una compañía, pero más es aplicable a una compañía, a la iglesia. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Mire, que está teniendo ahí. Mire, no hay pregunta tonta. Así es que es mejor que usted pregunte, y me entiende, y aquí pues podemos darle alguna explicación. Pero si usted se va con la duda, de repente afuera se va a buscar respuesta en alguien más. No le pueden explicar cómo debe de ser. Ahora, no es que la sepamos toda, pero tenemos aquí, bueno, a otros hermanos que podemos juntos responder. Amén. Como líderes es importante esforzarse para poder alcanzar y vivir en obediencia a lo que la palabra del Señor demanda, que cada individuo que se capacita para servir, que cada individuo que se capacita para servir en su obra. Nada de esto será posible si no se busca y anhela la llenura del Espíritu Santo en la vida de líder. Notes, hermanos, que ya Dios nos está hablando por medio de tenemos que buscar ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Y aquí viene el concepto, cual ustedes van a subrayar. Dice, el estar lleno del Espíritu Santo, dice, implica el estar cubierto completamente. ¿Por quién? Por la tercera persona de la Trinidad, que ya se les explicó, bajo su dominio y dirección en cada aspecto de la vida. Esto no solamente quiere decir que cuando llego a la iglesia, entonces dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida. No, en todo aspecto. Mucho más todavía debería de ser allí afuera. Debería de ser mucho más todavía eso. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra griega dice pleres, que es lo mismo que cubierto por encima, o sea, estar lleno desde la punta de la cabeza hasta los pies. Tenemos que estar llenos. Y ahí, hermanos, si me ayuda a proyectar, creo. Ok. En la primera, se me olvidó traer, no tiene un puntero, ¿no? Ok, en la primera figura de la mano izquierda, ¿me entienden? Nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo tripartito. Ok, pero eso aplica, número uno, cuando la persona, ¿me entiende? Ya ha tenido un encuentro con el Señor. De lo contrario, solamente se dividiría que la primera figura, por ejemplo, que es el alma y el cuerpo. O sea, el alma es la que controla prácticamente a la persona. ¿Controla qué? Controla sus emociones, controla su intelecto, controla su pensamiento. Y como dice ahí, por ejemplo, me dice, nuestras emociones se expresan cómo nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad comunica lo que queremos. Explico nuevamente, nuestras emociones, como el cuadro de la segunda figura o la figura del centro, ahí donde ve usted las emociones, el intelecto y la voluntad o la mente, dice,
Es nuestras emociones que expresa cómo nos sentimos. Por eso siempre yo recalco que un cristiano no debe servir por emociones. ¿Me entiendes? No debe de servir al Señor porque hoy siento, mañana no siento. Entonces uno está sirviendo por o actuando por emociones y eso es un peligro, ¿me entiende? Nuestras emociones se expresan, dice, lo que nos sentimos. Obviamente si uno se siente alegre, puede haber sonrisa en nuestro rostro. ¿Ven? Si uno se siente triste, si uno está pasando por alguna tragedia, pues va a haber hasta lágrimas en nuestros ojos. Dice, nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad, o sea, lo que yo ya decido hacer, comunica lo que queremos hacer. Hasta que el hombre nazca del espíritu, porque ahí el espíritu, nótese que está en forma negra, o sea, quiere decir, como dice el libro de Romanos, capítulo 3:23, me dice que por causa del pecado todos estamos muertos. ¿Me entiende? Estamos muertos. Entonces el espíritu, o sea, su espíritu que Dios depositó en cada uno de nosotros, pero ese espíritu está muerto, está controlado por las emociones, o sea, por el alma. ¿Estoy dejándome entender? Ok, entonces seguimos. Hasta que el hombre nazca del espíritu, su alma gobernará su vida. ¿Me entiende? Por eso que la persona hace y deshace con su vida. ¿Por qué? Porque su espíritu, el espíritu que Dios puso, está muerto. Amén. Dice, está acostumbrado a valorar las situaciones con su mente y llegar a sus propias conclusiones. Se dice, no, yo voy a tomar esta decisión porque así me lo han enseñado, así lo he aprendido. Pero cuando ya el espíritu está vivo, ¿entiende? Entonces va a lo que la Biblia enseña. Dice, y llegar a sus propias conclusiones, presta considerable atención a sus propias emociones. ¿Entiende? Y a menudo permite que lo rijan. Toma sus propias decisiones basadas en el razonamiento de su mente o como deseo de los resultados emocionales o una combinación de ellos. O sea, hay una palabra que, por ejemplo, de repente la persona hoy está alegre, mañana, ¿cómo? Bipolar, ¿me entiende? Que un día está alegre, otro día no está. Entonces, ¿por qué? Porque está, ¿me entiende? Son una persona bipolar, sus emociones son las que le están, como se llama, controlando. Ok, antes de nacer de nuevo vivimos como gente, como ya mencioné, de dos partes. En la esfera de nuestro cuerpo y alma, ser interior, o sea, nuestro interior, nuestro espíritu humano está en realidad muerto. Es decir, es inactivo e incapaz de afectar nuestras acciones. Y algo que no anoté ahí, antes de enviárselo al hermano, que se lo voy a leer aquí. Es, por ejemplo, el nacer de nuevo significa, o sea, la figura número 3, o sea, la que está al lado derecho. Dice, el nacer de nuevo significa que recibimos vida en esta área profunda. Nótese, mira, el poder, ¿me entiende? Del Espíritu Santo cuando llega a la persona, entonces trae la vida a la personalidad que ha muerto por causa del pecado. Entonces, en cortas palabras, aquí ya tiene el poder del Espíritu Santo y de eso es lo que estamos hablando. Pero para que se quede más claro este punto, quiero tres voluntarios. Uno me va a buscar dos, perdón. Gálatas 5, 16, 25 y Romanos 8, 19. Porque tenemos que respaldar lo que está diciendo ahí. Gálatas 5, 16, el que lo encuentra primero. Amén. Léalo, hermana. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. ¿Qué más? Sí, siga hasta el 25. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
Amén. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. ¿Me entiende? Entonces tenemos que ver esto, hermanos. Cada vez que nosotros, ¿me entiende? Actuamos, bueno, nosotros tendríamos que actuar como la persona de acá, por medio del Espíritu Santo. ¿Entiende? Tendríamos que actuar como esta persona. De aquí estamos diciendo que obviamente está muerto, pero aquí no hay ningún muerto. Yo me atrevo, lo aseguro al 100%. Amén. Entonces, pero esto va a suceder, por eso que siempre está recalcando esta clase, no sé si me estoy dejando entender, de que dos cosas, ser bautizados por el Espíritu Santo y ser llenados por el Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, no vamos a poder seguir en este caminar. Ahora, hay muchas veces de que nosotros mismos somos de obstáculo para que esa llenura esté constantemente en nuestras vidas. Pero vamos a seguir el párrafo que sigue. Hechos 1:2-4 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, esto ya es hablando de la llenura del Espíritu Santo, dice una promesa del Señor. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apacentándoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Amén. Mire, no quisiera pasar este punto y traje algo. Por ejemplo, nosotros no vemos nada de sucio aquí, ¿verdad? Vemos que estos vasos están limpios. Muchas veces nosotros como cristianos estamos limpios, o sea, nuestra manera de presentarnos. Pero muchas veces el Espíritu Santo no va a llenar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros. Por ejemplo, si yo le diera un poco de agua aquí a Jonathan en este vaso, él lo va a tomar, ¿verdad? Tómalo. No, estaba con sed. Ahora, ¿tienes más sed? Ok, toman este vaso. ¿Verdad que eso no? Muchas veces nosotros, ¿me entiende? Préstame esa. Nadie va a querer. Muchas veces, ¿me entiende? Como cristianos por encima podemos estar, no sé si todos lo pueden ver, por encima podemos estar, ¿cómo se llama? Limpios, bien presentables, ¿me entiende? Y todo lo demás. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo es tan poderoso que me entiende que aún en esto, si uno con oración, ayuno, me entiende, y la lectura de la palabra del Señor, pues toda esa inmundicia, ¿me entiende? Va a salir afuera. Y falta un poco de agua. ¿Me entiende? Pero el punto es que lo quiero explicar, que va a salir, toda esa inmundicia va a salir afuera. Siempre y cuando estemos, como les recalqué, conectándonos o estemos buscando esa llenura del Espíritu Santo constantemente. Y toda esa inmundicia que hay, obviamente, pues nosotros vamos a ser vasos de agrado, ¿me entiende? Donde el Espíritu Santo va
a morar, donde el Espíritu Santo se va a sentir gozoso de habitar dentro de nosotros. Por eso que la Biblia dice muchas veces que nosotros con nuestras actitudes entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está limpio interiormente. Seguimos. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban, dice, todos unánimes juntos. Esto habla de unidad. ¿Me entiende? Habla de unidad. No estaba cada uno por su lado. Esto habla de unidad y eso es lo que muchas veces nos falta. ¿Me entiende? Cada uno quiere remar a su propio lado y no, todos remamos a un propósito. Esta iglesia tiene un propósito, tiene una misión. Número uno es alcanzar las almas. Pero si nosotros pensamos que solamente es obra de los líderes o obra de no, esto es responsabilidad de todos. Y así como también hay esa visión, ¿me entiende? O esa misión, perdón, también la iglesia tiene que tener su propio templo. Pero si nosotros estamos remando, entonces no estamos unánimes. Digamos de lo que digamos, no estamos unánimes. Tenemos que estar unánimes. ¿Para qué? Para que la bendición, la llenura de su espíritu nos llene cada día mucho más y más. El Señor Jesucristo dice, mientras habitó corporalmente en medio de sus discípulos, les habló acerca de la manifestación y necesidad del Espíritu Santo, puesto que su ministerio terrenal sería temporal. Sin embargo, aseguró que el Espíritu Santo estaría con la iglesia y los creyentes hasta el final, algo que ya mencioné. Por eso recalco una vez más, si alguien le hizo la pregunta o quizás está pensando, si no me voy en el arrebatamiento, después lo voy a poder hacer, va a ser imposible. Va a ser imposible. El Espíritu Santo es quien dice, consuela nuestra alma y nos guía. Es también a quien podemos entristecer, contristar con nuestras malas actitudes, como ya les mencioné, y la Biblia lo dice en Efesios 4:30-32, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítese. O sea, usted y yo tenemos que despojarnos de todo eso. De vosotros, de un número uno, de toda. ¿Cuántos amargos hay? Enojo, ira. No, yo soy así. No, aquí dice bien claro, quítese de vosotros, dice toda amargura, enojo, ira, gritería. Yo soy muy gritón, dice alguno. Pero aquí dice, quítese de vos, despójese. Y maledicencia y toda malicia. Antes se dice benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El siguiente párrafo, el cual va a subrayar, dice el Espíritu Santo, como ya mencionamos al principio de la clase, no es algo, es alguien. Y dice, todo líder debe esforzarse por no solamente ser lleno de él, sino tener una relación personal con él. Pero muchas veces tenemos la relación personal con el celular. Con eso si no nos falta la relación personal. Pero tenemos que tener la relación personal con el Espíritu. El celular es algo. El Espíritu Santo es alguien y que desea, ¿me entiende?, habitar y morar dentro de nosotros. Amén. Fue la instrucción, dice, y la promesa del Señor a sus discípulos de quedarse en Jerusalén hasta que se manifestara el Espíritu Santo, pues este sería quien les investiría del poder necesario, así como de la capacidad de enfrentar los retos, las preocupaciones, las aflicciones, perdón, gracias hermano, las persecuciones, las aflicciones que pronto habrían de experimentar. ¿A cuántos de nosotros nos han perseguido? O cruzando la frontera.
Cruzando la, cruzando la frontera, y es verdad. Pero, hermanos, nosotros somos súper bendecidos. Que no una mala mirada, una mala contestación. De alguien, quizás nuestro hermano no estuvo, como se dice, en su mejor día, ¿me entiende? Ya sea en el protemplo, o le llegó el protemplo tarde, ¿me entiende? ¿Me entiende? Tenemos que ser pacientes, ¿me entiende? Tenemos que ser pacientes, porque a veces nos desesperamos. Mire, si así nos enojamos cuando vamos a comer allá afuera, ¿verdad que no le andamos hablando fuerte al mesero? O yo me atrevería a decir que si se enoja porque no llegó temprano su protemplo, me imagino se va a comer afuera, el que está pagando su billete. Quizás se pone peor, pero espero que no haya de esas personas o hermanos aquí. Amén. Dice el cumplimiento, seguimos en la página 78. ¿Me salté una? No, ok. El cumplimiento de la promesa del Padre sucede durante una celebración especial para todos los judíos, que es el día de Pentecostés. Ahora usted y yo vamos a entender por qué somos Pentecostés. ¿Por qué somos Pentecostés antes de seguir leyendo? ¿Alguien sabe? Por ser gritones. No me gusta ahí porque muchos levantan las manos y gritan y danzan. Pero ahora vamos a entender. ¿Ven? Si es que no lo sabía. ¿Perdón? Bueno, hay muchos hermanos. Un hermano que Dios lo usó grandemente, por ejemplo, americano, obviamente, nuestro hermano Billy Graham. ¿Entiende? Él no era pentecostés, pero ustedes, creo que aquí la mayoría sabemos cómo Dios lo usó de grande manera. No necesariamente, pero aquí lo vamos a desarrollar. No necesariamente porque creemos en la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice el día de Pentecostés. Esto es, pues, dice, de suma importancia por lo que esta celebración representa para la nación de Israel desde los tiempos de Moisés, cuando fue instituido. Vamos a leer Deuteronomio 16, 9, 12. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz. Esto hablando de la cosecha. En las mieses comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. O sea, aquí daba las primicias. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás. Aquí vamos entrando el contexto. ¿Por qué somos Pentecostés? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. O sea que cuando uno llevaba su ofrenda, su primicia, no se iba ahí. Ay, otra vez tengo que darlo. No se iba alegre. Dice Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí tu nombre, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Levítico 23, 15, 18 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el día sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente. Del séptimo día de reposo contaréis, dice, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocaustos a Jehová.
con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Nótese, haciendo un paréntesis, cómo le iría o cómo les habrá ido a las personas que eran tacañas? ¿Me entiende? Aquí, sí o sí tenía que llegar. ¿Me entiende? Y si viviéramos bajo el tiempo de la ley, ya no tuviéramos carne, dijo un estudioso, ¿me entiende? Erudito, que durante el tiempo de Moisés hasta que Cristo venga, se sacrificaron, decía él, aproximadamente como más de 1 millón de animales, ¿me entiende? En sacrificio. Más de 1 millón, decía él. Y él hacía la pregunta, ¿y cómo ya no tendríamos en estos tiempos? Obviamente había menos población, hoy hay más población, no tendríamos que comer. Imagínense todos los días llevar algo para andar sacrificando. Pero hay muchas religiones, iba a decir iglesias, hay muchas religiones que todavía creen que ofreciendo sacrificios, ¿me entiende? Van a poder llegar al cielo. Bien, Éxodo 34:22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Ahora, aquí viene la explicación, porque pues, si se está preguntando, ¿qué nos está tratando de decir con todo esto? La palabra Pentecostés deriva de la palabra griega Pentecoste, que significa quincuagésimo, o sea, 50. Y es la segunda de las 3 grandes solemnidades anuales. El pueblo debía subir al templo en Jerusalén para esta celebración. Pentecostés era la primera fiesta que tenía que ver con la cosecha y recibía también el nombre de fiesta de las semanas, puesto que se realizaban 7 semanas de que se comenzara a cortar las espigas del trigo. Pentecostés representa una fiesta de recolección, una fiesta de mucha alegría y acción de gracias. Ahora, por eso es que somos llamados Pentecostés. Pero ahora sigue todavía por qué. Y todo varón, dice, debía presentarse al templo con su ofrenda. Se suspendía todo trabajo y se realizaba una santa convocación. Imagínense, si lo aplicamos este nombre a nosotros como Pentecostés, tendríamos que, ¿me entiende?, dejar de trabajar. Pero gracias a Dios que vivimos bajo el tiempo de la gracia. O sea, de nombre nomás lo tenemos. Así que, pero si lo aplicáramos a profundidad, aquí estaríamos mal. ¿Ok? Pero gloria a Dios que estamos bajo el tiempo de la gracia. Es importante, dice, entender entonces que la iglesia del Señor nace con el cumplimiento de la promesa de que en aquel día especial en el cual con alegría debía celebrarse la cosecha mediante el Espíritu Santo, aquellos varones y mujeres que estuvieron con Jesús durante su ministerio vinieron a hacer la primera cosecha que el Señor dejó en esta tierra, los cuales serían quienes proveerían de sana semilla para las futuras generaciones de cristianos que quisieran, al igual que ellos, cumplir con las enseñanzas del Maestro y estar dispuestos a dedicar su corazón, alma y fuerza en pro de la predicación del Evangelio de Jesús. El cristiano pentecostés es el que entiende que es cosecha del mensaje de Jesucristo. Ahora va quedando más claro el punto, ¿por qué somos pentecostés? Y creo que no estamos haciendo lo que debe de ser. Es decir, el resultado de haber sido plantados, cuidados, podados, escogidos y preparados por Dios para toda buena obra. Siendo un paréntesis, ¿y cuántas almas después que descendió el Pentecostés, cuántas almas fueron las que se salvaron en el primer sermón de Pedro, hermano? Ya un poco más.
3,000 personas. Entonces, ¿me entiende? Después de recibir el Espíritu Santo y como era, ¿me entiende? El Pentecostés simboliza o representa o tipifica, ¿me entiende? La cosecha. Entonces, en el primer sermón, 3,000 almas se ganaron para el Cristo, ¿me entiende? Entonces, Ahí no se me dice que eran 3,000, pero sin contar los 3,000. No, eso era no, eso era del milagro de los panes. Eran 5,000 y en otra ocasión eran 4,000, que sin contar ahí vuelta, era como, se cree como 15,000. ¿Ok? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender esto, que el cristiano pentecostal no es el más escandaloso, gritón, desordenado, sino quien en honor, reverencia y adoración honra al Padre al poner su vida a disposición del Espíritu Santo para poder ser lleno de Él y obviamente poder cosechar las almas para el reino de Dios. Y como líderes, hermanos, ¿me entiende? Ya casi para ir terminando nosotros, nuestra misión tiene que ser predicar en la palabra. Pueda que esa alma venga a nuestra iglesia o venga a nuestra célula, gloria a Dios, pero pueda que esa alma también, ¿me entiende? Por motivos personales, quizá decide congregar en otra iglesia y usted se va a decir, pero tanto que oré y prediqué y decidió ir a otra iglesia, no se preocupe por eso. Si acaso los que van a otra iglesia, los bautistas van a ir a otro cielo, ¿me entiende? Pero tristemente a veces creemos que si no viene a la iglesia, entonces no estamos haciendo la obra. Ustedes preocúpense por eso. Si no le ha pasado, es muy posible que le vaya a pasar. Dice, gracias, varón, y usted siéntase contento. Sembró la semilla, ¿me entiende? Y de repente va a ir a dar fruto en otra iglesia. Gloria a Dios, que al mismo cielo va a ir. ¿Me entiende? Al mismo cielo va a ir. Y eso es lo que nos debe de alegrar, eso es lo que nos debe de regocijar y nos debe de motivar, ¿me entiende? Ver a alguien que esté, como se llama, congregando, aunque sea en otra iglesia. Pero usted y yo deberíamos de sentirnos contentos, alegres de que sembramos la semillita, ¿me entiende? Y las almas que se vaya a ganar esa persona, pues van a ser almas, ¿me entiende? Que usted y yo vamos a recibir la bendición. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas almas nos hemos ganado hasta el día de hoy? ¿Me entiende? Esa sería la pregunta, ¿me entiende? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas almas nos hemos ganado? Recalco esto, no estoy tratando de defender mi punto de vista, ¿me entiende? Yo he podido compartir el evangelio, ¿me entiende? A compañeros de trabajo, obviamente son americanos, y que pasado los años, ellos mismos me han testificado, ya hace un buen tiempo, ¿me entiende? Ya quizá unos 10 meses, casi recién cuando me cambié de trabajo, me llama un ex compañero de trabajo, obviamente americano, me dice, me enteré que te dejaste el trabajo y que esto y que lo otro. Y me dice, y hablamos ahí como una hora, pero en eso me dice, te tengo una noticia, me dice, le digo, ¿cuál? Me dice, ahora ya soy parte ahora nací de nuevo, me dice, le digo, ¿y cómo así? Le digo, bueno, dice, me fui a la iglesia, me dice, ahora yo congrego, ahora al enemigo no lo voy a dejar que me meta más el vicio del tabaco, ni del cigarro, porque él dejó, yo le hablaba, ¿me entiende? Que dejara el cigarro, dejó el cigarro, se fue al tabaco y después, ¿me entiende esto? Total que trataba de cambiarlo. Es más, yo le di una clase, ¿me entiende? Obviamente la hermana Luzvina le pedí que me lo tradujera en ese entonces al inglés, se lo di para que él lo leyera, pero a mí me hizo llorar. Créame que me hizo llorar porque de alegría, cuando él me estaba dando la noticia de que él estaba congregando en la iglesia, de que le estaba sirviendo a Dios, y él decía, el diablo no va a poder conmigo porque Cristo vive en mí, decía. Estaba contento. Y eso yo lo que les quiero compartir, hermanos, que no se preocupen, ¿me entiende? Por ejemplo, yo obviamente trabajo con, casi la mayoría son americanos. Obviamente, ¿a quién más los voy a hablar? Pues a ellos, se da la oportunidad, tengo que hablarles a ellos. Y usted, obviamente, no importa dónde esté, ¿me entiende? Ya sea la escuela, en su trabajo, tenemos que compartir este evangelio. No se preocupe si viene a la salud, usted comparte el evangelio. Ese es nuestro llamado, compartir el evangelio, cosechar las almas, ¿me entiende? Porque al mismo cielo vamos a ir. Así es que espero que hayan aprendido algo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, y si no, pues
En la lectura de Efesios 4:20-22 dice amargura, enojo, ira, miseria, maledicencia. ¿Cómo actuar con malicia? Que ahí, pues, Hermano, dice que ¿no? toda malicia, Oh, Malas palabras. malas palabras. Cambiar el oh, lenguaje. perdón, sí. Todo maledicencia, o sea, maldecir. La palabra Maldecir. maldición significa maldecir de algo. Por ejemplo, ahí habla de palabras oeces, insultos, chismear, todo eso. Es toda maledicencia. El hablar mal de alguien más. ¿Alguna otra pregunta? La malicia es la intención con la que hacemos las cosas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Siervo, Perdón. estaba meditando aquí en este último párrafo que estamos estudiando sobre nosotros aquí vemos que vamos a Ujú. pero digo yo, ¿por qué nosotros no practicamos lo que es las primicias? Pues por eso yo no creo que sea pecado, porque, por ejemplo, a principio de año, eso queda, obviamente, esa es una decisión de cada uno. A principio de año, obviamente usted puede dar su primicia, por ejemplo, su primer cheque, lo puede hacer. Eso es una primicia. Todavía hoy en día veo practicando esto y realmente me impresiona. Ellos son personas que, digamos, no trabajan con ofrendas y bienes, sino que es una iglesia que practican la primicia. Y una iglesia próspera, vida, que dona 40 millones al año, muchas necesidades, ¿no? Pero digo yo, creo que tal vez nosotros también deberíamos empezar a practicar personalmente lo que es esto. Allá en mi país, en mi familia, siempre practicaban lo que eran las primicias. Mis hermanas, yo siempre miraba y ahora te voy a dar mi primicia. Aparte de sus diezmos, sus ofrendas. Pero a pesar de, aparte de eso, yo daba sus primicias. Eso es lo primero. Yo, por ejemplo, cuando nacían mis aves, yo donaba, regalaba mis primeras aves que nacían. Yo eso hacía, ¿verdad? Hacían canarios, peritas. Yo venía y siervo, le decía al pastor, dice que estas son mis primicias. Y ya venía él, usted miraba, las regalaba o las vendía yo y daba el dinero. No sé, pero siempre me inculcaron también sobre las primicias. Pero me llamaba la atención porque es raro ver aquí que una iglesia Bueno, es una decisión, hermano, personal. No, esto no, ¿me entiende? Número uno, pues no tenemos ese método de trabajo que tiene que ver con reglamento interno, usted lo sabe, ¿me entiende? Ahora, a nadie se le puede obligar, ¿me entiende?, a que dé primicias. Todo lo que tiene que ver con dinero, el bendecido número uno va a ser usted y yo. Eso va a ser, ¿entiende? ¿Me entiende? O sea, a veces queremos recibir y cuando la Biblia dice, hay que dar, ¿me entiende? Para recibir. Pero yo creo que a la mayoría nos gusta recibir, pero no dar. Y así pues no trabaja. Amén. Así es que, ¿algún otro comentario? Y si no, pues tenemos 3 minutos. Y si no, paso a nuestro hermano Montes de Oca, no sé si quiere comentar algo. Y que Dios me los bendiga, hermanos. Y la próxima clase vamos a dar todos, porque es de sabiduría. Así es que vaya preparándose. Todos vamos a desarrollar la clase. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Tu luz está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando
todo su expresión.